Las barreras están para romperlas. Por primera vez, dos atletas con movilidad reducida completan la carrera por etapas más grande del mundo. El lugar elegido, la Patagonia Argentina. El reto, 100 kilómetros en 3 días. Mario y Pedro hacen historia de la mano de Empujando Sonrisas. Esto es el Cruce Saucony.